Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorandos. Es un honor para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra cuarta y última cápsula informativa, en donde abordaremos propiamente el positivismo lógico. Y para ello, bueno, tal y como veníamos señalando dentro de las cápsulas informativas anteriores, vemos que el ser humano de manera natural pues tiende a evolucionar, ¿no? Y en ese mismo sentido, tanto los conocimientos y la validación de información a partir de la ciencia, pues también está en una constante transformación. Por ello se dice que la ciencia no es estática, ¿verdad? Porque de manera natural, pues tiende a evolucionar conforme el hombre también lo realiza dentro de su evolución o dentro de su tiempo. Y a partir de esto, pues también los filósofos Aristóteles y Galileo empiezan a generar o a gestar esta serie de corrientes epistemológicas que se fundamentan también en tradiciones durante los diferentes contextos históricos y que da cabida a las corrientes como tal. Dentro de ellas se reconoce el positivismo, la hermenéutica, el relativismo, la complementariedad, entre otras, ¿no? Cada una, bueno, pues ya hemos dicho que posee enfoques de la ciencia y que si bien es cierto, las van a diferenciar o las van a particularizar en áreas disciplinares que se encuentran debidamente señaladas. Por un lado, las que corresponden a las ciencias naturales y también a las ciencias sociales, ¿no? Ambas van a enfrentarse, cada una tratar de reconocer la validación en cuanto a su información, presentar también en un momento dado, ¿no? A través del estudio científico, la validación de cada uno de los elementos, el por qué detona en los fenómenos investigar, en por qué detona la validación de sus fuentes y por tanto, primeramente, bueno, encontramos al positivismo y luego entonces a la geografía positivista. Para ello, vemos que la ciencia positivista empieza a proceder del siglo XVIII y para ello se le asigna la connotación o la denominación positivo. ¿Por qué? Porque se empieza a utilizar durante la segunda mitad de este siglo y era contrapuesta al sistema que se venía reconociendo, ¿no? Donde empieza a valorar todos aquellos datos que parten de la observación frente a todos aquellos sistemas científicos típicos del racionalismo de la Ilustración. Y por tanto, a finales de este siglo se empiezan también a reconocer los científicos naturalistas que en un momento dado, pues, repito, partían acerca de la observación y definían hasta el más pequeño dato o elemento que tenían para poder validar o para poder determinar un avance en la ciencia, ¿no? Por ello también se dice que el positivismo se va a interpretar como aquel método científico y que parte de una concepción filosófica del mundo, de la realidad, de todo aquello que empieza a buscar respuestas probadas y validadas. Por tanto, también se dice que dentro del positivismo empieza a generar también un método específico que parte del empirismo inductivo racionalista y antimetafísico. ¿Por qué inductivo? Inductivo, porque si bien es cierto, parte de lo particular a lo general y lleva una respuesta inmediata en una búsqueda de información y a ello, bueno, se agrega una posición naturalista y un reduccionismo científico en donde de manera muy particular las ciencias naturales se convierten en un modelo de cientificidad, es decir, parte de lo natural para luego entonces observar qué elementos lo detonan y cómo esto deriva de una concepción monista, es decir, unánime o unitaria de todo lo que tiende o todo lo que va correlacionado con el mundo en particular. Los principales representantes del positivismo son Alexander Humboldt, Rasmus Rack, Dreamy, Frederick Taylor, Augusto Comte, ¿no? Carlos Marx, ¿no? Y Augusto Comte es el considerado como el padre del movimiento positivista. Cuando también hablamos de esta corriente positivista, existen cuatro elementos importantes que van a detonar o van a reconocer la validación de su información. Primero, que es un monismo metodológico. Segundo, el canon de las ciencias naturales exactas. Dentro del tercer elemento es la explicación causal como característica de la explicación científica. Y el cuarto es el interés dominador del pensamiento positivista. Cuando hablamos del monismo metodológico, vemos que aquí de manera importante se plantea que los objetos de estudio de la ciencia, pues si bien es cierto, son muchos, ¿no? Por tanto, existe una unidad de método y una homogeneidad doctrinal. Por ello, solo se puede concebir desde una única manera
todo aquello que se considere como auténtico de una explicación científica, es decir, como auténtico que tenga que emanar de algo probado, validado por la ciencia, para que luego entonces se acrediten estos hechos. Después viene el canon de las ciencias naturales exactas, en donde aquí se contempla que el método positivo contiene un canon metodológico y que este es el fundamento de la física en la física matemática. ¿Por qué? Porque es el que se utiliza para poder medir la cientificidad de todas las ciencias. Después encontramos la explicación causal como característica de la explicación científica. Aquí nos indica que la explicación de los hechos es causal, ¿no? Es decir, se basa específicamente en las cuestiones naturales, aquellas de donde emana de un sentido inmediato, de un sentido causal, por ello su nombre, pero está acompañada por la búsqueda de toda aquella información que soporte o que valide esta causalidad. Por ello, busca las leyes generales hipotéticas de la naturaleza que en un momento dado pues, van a interpretar estos fenómenos individuales. Y por último, encontramos el interés dominador del pensamiento positivista. Aquí resalta la predicción de los fenómenos, por ello se traduce dentro del control y dominio de la naturaleza hasta del mismo hombre y que todo esto va a llevar como un común denominador que va a ser el factor investigación o el factor búsqueda de elementos para validar esta información. A partir de esto, bueno, vemos que empieza a reconocer, pero también a dotar de certeza todos aquellos elementos que, repito, parten de la naturaleza, emanan de las cuestiones causales y luego entonces buscamos la verdad, pero a partir de elementos que puedan ser soportados. Por tanto, el impacto de estas ideas positivistas y la forma en que fueron evolucionando fue muy intenso durante gran parte de Alemania. Esto debido a la cuestión de institucionalización de la ciencia en este país y luego entonces empieza a utilizarse o a dispersarse esta corriente filosófica en donde, bueno, pues mayor parte de los países en el mundo pues lo utilizaban como una forma de validar la información. Sin embargo, vemos que en la última década del siglo XIX se atribuyeron cambios importantes en el panorama científico y filosófico europeo y hubo una reconstrucción en contra del positivismo, pero también en contra del naturalismo. Luego entonces empieza el surgimiento de la hermenéutica. Sin embargo, estos y otros temas también son los que de manera muy puntual vamos a continuar analizando en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus órdenes ante cualquier duda, comentario o aportación. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.